Jesucristo, cuando habla de la venida del Hijo del Hombre, dice que será como en los días de Noé. Como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Que comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca y no entendieron, no conocieron, que no entendieron el programa de Dios correspondiente a aquel tiempo. Y vino el diluvio y se los llevó a todos. A todos los que no entendieron, se los llevó el diluvio, porque no entendieron que tenían que estar dentro del arca cuando ese día para el diluvio apareciera. Y aún antes de ese día, 7 días antes, ya tenían que estar entrando las personas y los animales que escaparían de ese juicio divino. Y ahora hemos llegado al tiempo en donde se está repitiendo el tiempo de Noé. Estamos viviendo en los días como los de Noé. Perdón. Estamos viviendo en los días como los de Noé, en donde se requiere que conozcamos el misterio del séptimo sello, que es la revelación del día postrero. Esta revelación del día postrero, que es el séptimo sello, que causó silencio en el cielo como por media hora, lo cual es el misterio de la segunda venida de Cristo. Solamente hay una esperanza para el ser humano, y es la segunda venida de Cristo, para buscar a sus escogidos en el día postrero y llevarnos a la cena de las bodas del Cordero, antes de que caiga el juicio divino sobre la raza humana. Y ahora, así como fue la primera venida de Cristo, será en su segunda venida. Vean, el pueblo hebreo estaba esperando la venida del Mesías, y cuando vino, era un joven carpintero de Nazaret, el cual había nacido en Belén de Judea, pero se había criado en Nazaret. Y estuvo la promesa de la venida del Mesías cumplida en medio del pueblo hebreo por cerca de 30 años, y nadie se daba cuenta que ya el Mesías estaba en la tierra. Y luego, cuando comenzó su ministerio, y Dios estuvo hablando por medio de Jesús en esos 3 años y medio, encontramos que los grandes líderes religiosos de aquel tiempo, el sumo sacerdote y los miembros del concilio del Sanedrín, grandes teólogos y doctores en divinidad, no pudieron comprender, no pudieron entender, y no pudieron creer que en ese sencillo joven carpintero de Nazaret, llamado Jesús, se estaba cumpliendo la venida del Mesías. No pudieron comprender que en ese velo de carne tan sencillo estaba el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, dentro, allí manifestado en el cumplimiento de la venida del Mesías. Porque la venida del Mesías es la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, vestido de carne humana, en la forma de un profeta. Por eso, cuando vino, fue llamado el profeta de Nazaret. Él es el profeta de todos los profetas, porque Él es el que estuvo manifestado en los profetas del Antiguo Testamento, y luego estuvo manifestado en toda su plenitud en el velo de carne llamado Jesús. Y ese mismo ángel del pacto es el que ha estado con su iglesia de edad en edad, guiando a su iglesia y bautizando a todos los creyentes con su espíritu y produciendo en ellos el nuevo nacimiento, y así obteniendo cada hijo e hija de Dios el cuerpo nuevo, el cuerpo eterno de la sexta dimensión, ese cuerpo teofánico o espíritu teofánico, para luego en el día posterior obtener el cuerpo físico y glorificado y eterno que Él ha prometido para todos los creyentes en Él. Y ahora necesitamos conocer el misterio del séptimo sello, y solamente por medio de la revelación de ese misterio en el día posterior, solamente por medio de la manifestación de ese misterio, es que podemos obtener el conocimiento de la segunda venida de Cristo. Tenemos que obtener el conocimiento, la revelación de la venida del Señor para el día postrero. Tenemos que obtener la revelación
de Jesucristo. ¿Y cómo vamos a recibir la revelación de Jesucristo? La revelación del séptimo sello. En Apocalipsis capítulo 1, verso 1 al 3, nos dice cómo y por medio de quién. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Por medio de quién viene la revelación de Jesucristo? Por medio de su ángel mensajero. Dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y las palabras del libro de esta profecía, ¿quién las trae? Las trae el ángel del Señor Jesucristo, porque Él es el que trae la revelación de Jesucristo. Y ahora en Apocalipsis capítulo 1, verso 10, Juan dice que él fue al día del Señor. Dice, capítulo 1, verso 10 al 11, dice el apóstol San Juan: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿En qué día? En el día postrero, o sea, en el séptimo milenio, que es el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. ¿Quién es el alfa y omega? ¿Quién es el primero y el último? Nuestro amado Salvador Jesucristo. Es la voz de Jesucristo en el día postrero, en el séptimo milenio, hablando a su iglesia. ¿Y qué ha prometido Él hablarle a su iglesia en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio? En Apocalipsis capítulo 4, verso 1 dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Las cosas que sucederán después de las que ya han sucedido en estos 2000 años que han transcurrido. Ahora estarán sucediendo cosas en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio. Y ahora Cristo promete darlas a conocer. Y nos dice: sube acá. ¿A dónde vamos a subir? ¿Será al cielo? ¿Y en qué nos vamos a ir al cielo? ¿En algún avión o en algún cohete? No lo hay. Es subir a la etapa o edad de la iglesia de Jesucristo, que corresponde a este tiempo final, en donde Él está manifestado y en donde está revelándose por medio de su ángel mensajero, porque la revelación de Jesucristo, quien la trae es su ángel mensajero. Y ahora Cristo, llamando y juntando a sus escogidos en el día postrero, con esa gran voz de trompeta, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Ahí es donde Él nos llama a subir, para Él mostrarnos todas estas cosas que deben suceder en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio. Y ahora, ¿por medio de quién estará mostrándonos todas estas cosas que deben suceder pronto? Recuerden que Él es el alfa y omega. Él es el primero y el último. Él es nuestro amado Señor Jesucristo. Es esa gran voz de trompeta prometida para el día postrero, para llamar y juntar a los escogidos. Esa es la voz de Cristo, hablándonos por medio de su ángel mensajero en este tiempo final, todas estas cosas que deben suceder pronto. Veamos Apocalipsis capítulo 22, verso 6. Dice: y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién envía? A su ángel mensajero. ¿Para qué? Para mostrar a sus siervos ¿qué cosas? Las cosas que deben suceder pronto. Ninguna persona podrá comprender las cosas que deben suceder en el día postrero, aunque ya están profetizadas, pero no las podrán entender a menos que no sea por medio del mensaje de Jesucristo a través de su ángel mensajero, dándonos testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Su ángel mensajero mostrándonos
las Escrituras, abriéndonos las Escrituras y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, las cuales están colocadas aquí en el libro del Apocalipsis, en estos símbolos apocalípticos, y están también en las profecías de los apóstoles, y están también en las profecías de los profetas del Antiguo Testamento, y en las profecías de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora hemos visto que para el tiempo final se requiere la revelación del día postrero, que es la revelación del séptimo sello. Y el séptimo sello es la segunda venida de Cristo. Se requiere la revelación de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Y esa es de la revelación que trae el ángel del Señor Jesucristo para todos los hijos e hijas de Dios. Este es el ángel enviado por Jesucristo. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Es un mensajero, un profeta mensajero dispensacional, enviado para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto, dar testimonio de ellas a todas las iglesias, a todos los cristianos, a todos los seres humanos que viven en este planeta Tierra y a todas las naciones que existen en el planeta Tierra. Ahora hemos visto cómo podemos obtener y cómo la iglesia de Jesucristo obtendría la revelación del día postrero, la revelación del séptimo sello, la revelación de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Y Él viene con sus ángeles para pagar a cada uno conforme a sus obras. ¿Y quiénes son los ángeles del Hijo del Hombre? Los ángeles del Hijo del Hombre son los dos olivos. Y esos son los ministerios de Moisés y Elías, que vienen con la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, revelando todos estos misterios. Vienen con esa gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, llamando y juntando a todos los escogidos de Dios. Esos ministerios estarán manifestados en carne humana en un hombre de este tiempo final, que será el ángel del Señor Jesucristo. Y Jesucristo, el Espíritu Santo, estará manifestado en ese ángel mensajero y estará operando el ministerio de Jesús por segunda vez en ese ángel mensajero, y estará operando el ministerio de Moisés por segunda vez y el ministerio de Elías por quinta vez. Esos tres grandes ministerios estarán manifestados en el ángel del Señor Jesucristo, donde estará Jesucristo manifestado en Espíritu Santo en el día postrero. Y eso será la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 y la venida del ángel fuerte que desciende del cielo en Apocalipsis capítulo 10. Eso será la venida del verbo, la venida de la palabra encarnada en un hombre, encarnada en el ángel del Señor Jesucristo. Con razón Juan el apóstol quiso adorar al ángel de Jesucristo en dos ocasiones, en Apocalipsis capítulo 19 versos 9 al 10 y Apocalipsis capítulo 22 versos 6 al 9. Pero el ángel le dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, adora a Dios. ¿Por qué? Porque la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y por eso es que el ángel le dice que adore a Dios, porque a Dios se adora en espíritu y en verdad. No es adorando a un hombre, sino adorando a Dios en espíritu y en verdad. Ese ángel es el profeta final. Él es el profeta de la edad de la piedra angular y de la dispensación del reino. Es la primera vez que Dios envía a su iglesia un profeta dispensacional. Y también es el último, porque después de ese profeta dispensacional no vienen más profetas dispensacionales. Ese es el Benjamín de los profetas, o sea, el último de los profetas dispensacionales, y es también el último mensajero que Dios envía a la tierra, a su iglesia. Por lo tanto, con la manifestación de Jesucristo en Espíritu Santo en ese ángel mensajero, en ese profeta mensajero, lleva feliz cumplimiento todo el programa divino correspondiente a este tiempo final. Y los muertos en Cristo resucitarán en cuerpos eternos, y nosotros que vivimos seremos transformados. Y esto es para el día posterior, o sea, para el séptimo milenio. Si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, ya estamos en el séptimo milenio. Pero si no le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, faltan solamente muy pocos años. Que falta lo que queda del 98,
luego falta el 99 y el año 2000. Y así, con el año 2000 termina el sexto milenio y termina el siglo XX y comienza el siglo XXI después y comienza el séptimo milenio. Eso es si dejamos el calendario tal y como está, pero hasta en los periódicos ha sido publicado que el calendario está atrasado. Y si está atrasado el calendario de los seres humanos, la pregunta es, ¿y el de Dios? ¿Estará atrasado? ¿Se le habrá atrasado el calendario de Dios? A Dios no se le atrasan las cosas que Él tiene para llevar a cabo, y su calendario está al día. Ahora podemos ver dónde nos encontramos en el programa divino. Nos encontramos en el día postrero, en el séptimo milenio, que es el día postrero delante de Dios, pero para los seres humanos es el séptimo milenio. Y nos encontramos en el primer siglo del séptimo milenio, si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene. O sea que nos encontramos en el siglo XXI. Eso es añadiéndole al calendario los años de atraso que tiene. Pero no vamos a tener discusiones en cuanto a si queremos añadirle o no queremos añadirle. Yo les doy testimonio de las cosas que estarán sucediendo en el siglo XXI y en el séptimo milenio, porque esas son cosas que comienzan a suceder en el siglo XXI, que es el primer siglo del séptimo milenio. Y ahora hemos llegado al tiempo en donde necesitamos la revelación del día postrero, que es la revelación de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Así como para el tiempo de Jesús, las personas de aquel tiempo necesitaban la revelación de aquel día, de aquel tiempo, que era la revelación, la venida de Cristo, su primera venida como Cordero de Dios. Y las personas que no tuvieron esa revelación fallaron y rechazaron a Cristo como el Mesías del pueblo hebreo, como el rey de Israel. Estaban ciegos los que no tenían la revelación de aquel día, que era la revelación de la primera venida de Cristo. Bien dijo Jesús cuando clamó: te alabo, Señor, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños, porque así te agradó, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre, y nadie conoce, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y para el día postrero, en la venida del séptimo sello, en la venida del Señor, para este tiempo final, nadie conocerá quién es el ángel del Señor Jesucristo, y nadie conocerá a Cristo en su segunda venida sino su ángel, y nadie conocerá al ángel sino Jesucristo, y aquel a quien el ángel lo quiere revelar por medio de su mensaje del evangelio del reino, dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Solamente por medio del mensaje de Jesucristo a través de su ángel es que podemos conocer quién es el ángel de Jesucristo, y podemos conocer el misterio de la segunda venida de Cristo, el misterio del séptimo sello, que cuando fue abierto en el cielo causó silencio como por media hora del cielo. Y ahora hemos visto que se requiere la revelación del cielo, como Pedro, cuando fueron preguntados los discípulos de Jesucristo por el mismo Cristo, cuando dijo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Comenzaron a contestar los discípulos de Jesucristo y dijeron unos: Juan el Bautista. O sea que algunas personas pensaban que era Juan el Bautista,
pero no lo habían visto, no se habían dado cuenta que Juan el Bautista había bautizado a Jesús y que habían estado aquí en la tierra los dos juntos ministrando la palabra. Otras personas pensaban que era, ¿quién? Otras personas pensaban que era el profeta Elías, y otros pensaban que era el profeta Jeremías, y otros pensaban que era alguno de los profetas que había resucitado. Y él les dijo, Jesús les dice: ¿y vosotros? ¿Quién decís vosotros que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa es la revelación que se requiere para este día postrero, para obtener el conocimiento de la segunda venida de Cristo, para obtener el conocimiento del séptimo sello siendo abierto en este planeta Tierra. Y esa revelación, vean ustedes, es del cielo y viene por medio del mensaje y mensajero enviado por Cristo, que es el ángel del Señor Jesucristo. Esa es la revelación que Él trae para todos los hijos e hijas de Dios en el cuerpo místico de Cristo en la edad de la piedra angular. Y con ese mismo mensaje son llamados y juntados todos los escogidos de Dios en este tiempo final. Y cuando una persona que tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero escucha el mensaje del séptimo sello, que es el mensaje, la revelación del día postrero, la revelación de la segunda venida de Cristo, siendo dada a conocer esa revelación, siendo dado a conocer ese misterio, esa palabra llega a lo profundo de su alma y le abre el entendimiento a la persona, y la persona dice: esto yo lo entiendo, esto era lo que yo estaba esperando.